Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, y dar la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, que tendremos oportunidad en un ratito de compartir espacio, convicciones y, sobre todo, orientar soluciones. Volver a hablar de inmigración y me parece adecuada. Hemos tenido, además, en los últimos días otro gesto más, afortunadamente, de que la inmensa mayoría de quienes aquí estamos, que representamos, estoy convencido, a la inmensa mayoría del conjunto de la ciudadanía canaria, a pesar de que algunos intenten arrogarse de que hablan en voz de un pueblo que siempre fue solidario, en voz de un pueblo que antes de recibir migrantes fuimos emigrantes y buscamos también la solución a muchos de los problemas que aquí teníamos en otros lugares, en otros territorios. Por tanto, teníamos hace aproximadamente 2 meses la oportunidad de refrendar un pacto por la migración. Yo vuelvo a reiterar, creo que yo sigo denominando a aquello un acuerdo por la inmigración. Pacto será el día en que lo hagamos extensivo al conjunto de las administraciones públicas, no solamente al Gobierno y los grupos parlamentarios, sino a los cabildos y ayuntamientos que juegan un papel esencial y, por supuesto, al tercer sector que estoy convencido que se sumaría a este acuerdo por la migración que firmábamos con un amplísimo consenso. Un paso más fue la reunión que teníamos la pasada semana. Nos llamaba el presidente nuevamente a los portavoces de los grupos parlamentarios, porque dentro de esa hoja de ruta para afrontar una realidad, lo que algunos llaman crisis migratoria, lo que otros llaman fenómenos migratorios y lo que otros llaman otras cosas, desgraciadamente, nosotros ya venimos llamándole desde hace tiempo el hecho migratorio, porque es un hecho, es una realidad. Esto ya no es una crisis, esto no es cuestión de picos, de moda, esto ha llegado y va a seguir estando. Y, por tanto, tenemos que ser conscientes de esa visión de que estamos ante un hecho, que tenemos que empezar a tener políticas propias y exigirles a quien tienen competencia que desarrollen y las apliquen también para aliviar esta situación, pero siempre con una premisa, y nosotros volveremos a insistir. Cualquier medida, cualquier iniciativa, cualquier ley, siempre con los derechos humanos en el centro de las mismas y a partir de ahí aterrizar en cada una de las realidades. Avances con el Gobierno de España. Los que vivimos la legislatura pasada y, sobre todo, aquella llegada y la respuesta que se dio, que fue absolutamente lamentable, recordamos el puerto de Arguineguín y otras situaciones, sin duda alguna, claro que ha habido avance. Negar esa realidad yo creo que es taparnos los ojos y, además, a veces ser profundamente injustos con quienes también tienen las mismas dificultades para atender ante un hecho que realmente es muy complejo. Pero es verdad que no es suficiente. Yo creo que en eso todos coincidimos. Es necesario seguir avanzando en un elemento esencial cuando hablamos de esos migrantes que llegan mayores de edad en las derivaciones. Canarias tiene que convertirse, porque esta es una de las puertas de entrada, al igual que Ceuta y Melilla y Andalucía, una de las puertas de entrada, en este momento quizás la más importante en cuanto a flujo, en tener la capacidad de respuesta adecuada para acogerlos, atenderlos, con toda la dignidad, con todas las necesidades, pero a partir de ahí una derivación hacia el resto del Estado. Evidentemente exigir, lo hablábamos con anterioridad, al Estado ser capaces de realizar las pruebas óseas de una manera mucho más ágil para determinar la edad, no solamente porque ponemos en riesgo y atrasamos el proceso de inclusión de muchos niños o niñas que en ese momento no tenemos claro si son o no, pero también por la seguridad de los mismos, porque hay algunos adultos que están compartiendo espacio y, obviamente, adultos con menores es una cuestión que tenemos que intentar evitar. Por supuesto, incrementar los recursos del Estado. Se han incrementado, pero siguen siendo insuficientes para atender a las personas que llegan. Pero el elemento clave en este momento, situados en Canarias, sin duda alguna, la principal prioridad, ser capaces de resolver de una vez por todas, por vía legislativa, la situación de los menores extranjeros no acompañados. Para nosotros, y aunque sea más largo y pierda segundos, que seguiremos hablando siempre de menores extranjeros no acompañados, porque me parece una indignidad hablar de MENA, todos somos claros, y en el documento, lo decía el otro día que presentaba el Gobierno, solamente hacía referencia en una ocasión a la palabra MENA, y es cuando hablaba del registro MENA. Igual que cuando vemos un aparcamiento PMR para personas de movilidad reducida, luego no se nos ocurre, cuando vemos llegar a esa persona allí, llamarle PMR. Creo que es una indignidad. Son menores extranjeros no acompañados. Y me preocupa una cuestión. Tenemos que ser capaces de conciliar ahora, que hay una cierta sensibilidad por parte del Estado que esos cambios normativos se produzcan. Se acabó la solidaridad porque no existió nunca. Se acabó la buena voluntad porque no existió nunca. Ahora debe ser una tarea compartida por parte de todas las administraciones porque es responsabilidad de todas las administraciones esa cuestión.